Buenos días con todos, señor juez. Le habla la doctora Brescia Charco Guamaní, con DNI 4734-1718 y número CAL 10-222. El caso que nos trae hoy día es el recurso de nulidad contra una sentencia que compromete a mis patrocinados, la sentencia 828-2007. Los hechos acaecidos son ocurridos en el año 2002, exactamente el 7 de julio. ¿Qué sucede este día? En este día la policía hace un allanamiento en 4 ciudades diferentes: Chimbote, Trujillo, Lima y Ayacucho. En estas ciudades pues se encuentran detenidas personas en diferentes domicilios porque ya se les venía siguiendo una investigación. ¿Qué se encuentra en Chimbote? En Chimbote se detienen a 8 personas. En este lugar pues lo que se encuentra es una cisterna que venía entrando, un camión cisterna aparentemente de agua, y dentro del domicilio de Chimbote se encuentran 1.327 kilos de cocaína. En la cisterna aparte se encuentra 360 kilos. Esta cisterna pues iba manejada con un piloto y un copiloto, y en el inmueble de Trujillo se encuentran a 9 personas. En este lugar se refiere a haber encontrado a presuntos pilotos de naves o embarcaciones, ¿no?, que se hospedaban supuestamente allí. Siguiendo los hechos, en Ayacucho, y seguimos en el mismo día, el 7 de julio del 2002, se detienen a 4 personas en la ciudad de Huamanga. Solo 4 personas, porque lo que hace la policía desde sus radares con helicóptero es hallar 5 pozas de maceración de clorhidrato de cocaína. Estas pasan a ser destruidas porque también encuentran un laboratorio ilícito y demás. En ese laboratorio y en esas pozas, debo decir, no se encuentra nadie, ninguna persona, ningún implicado, ninguno de mis patrocinados. Paso. En Lima se allana un domicilio en la calle Roma. Este domicilio estaba ocupado por 4 personas que también son detenidas, y finalmente en la misma ciudad se detienen a 15 otras personas en diferentes otros domicilios y se allana un almacén perteneciente al señor Tomasí Yui Swain, un almacén que está ubicado en Chilca, kilómetro 62 de la Panamericana Sur de Lima. Entonces, de recogidos todos estos hechos, Fiscalía ha planteado su tesis acerca de la conexión de lo que es una organización de tráfico ilícito de drogas, cuya finalidad era no solamente la venta, ¿no?, sino desde la producción. Según Fiscalía, mis patrocinados están implicados en una red internacional de producción, transporte, no solamente terrestre, sino también aéreo. Esto hecho porque se sobornaba a autoridades policiales y militares, ya comprobado también por Fiscalía, y que posteriormente se iba en una embarcación pesquera nacional, una embarcación rudimentaria que alcanzaba esta mercadería ilícita pues a una nave de bandera extranjera, en este caso bandera mexicana, ¿no?, y que esta era la que llevaba este ilícito material hasta costas mexicanas. Entonces, todos estos hechos es lo que a Fiscalía ha acusado a mis patrocinados. Voy a pasar a relatar un poco también acerca de la base legal que se está usando, porque la base legal que se está usando es el artículo 297. El artículo 297 es la forma agravada del tráfico ilícito de drogas, por lo cual mis patrocinados están siendo sindicados no solamente con un tipo de agravante, sino con varios tipos de estas agravantes, ¿no?, en diferentes niveles: autoría, coautoría, cómplices primarios, cómplices secundarios, porque como hemos visto los hechos han sido variados y se han encontrado diversidad de personas con diversidad de testimonios que ellos mencionan pues no son parte de una red de tráfico ilícito internacional de drogas, ¿no? Bueno, vamos a remitirnos a esta sentencia dada el 30 de enero del 2007. En esta sentencia mis patrocinados fueron 27, estos fueron procesados con una acusación fiscal formulada en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas. En la misma
19 de ellos estuvieron en contra de este fallo, pronunciándose en la misma sesión, diciendo de que iban a formular un recurso de nulidad contra esta sentencia, ¿no? Siendo que ellos no aceptan esta sentencia. De estos 19, 5 de ellos están en contra del quantum de la pena, es decir, ellos mencionan de que la pena que les han dado no son los años que ameritan su conducta. Y 14 de ellos mencionan que ellos son inocentes, es decir, ellos mencionan la inocencia. Ellos no están de acuerdo en los hechos probados por Fiscalía y a continuación voy a pasar a relatar los argumentos de cada uno de ellos, porque Fiscalía, no contento con la sentencia, porque muchos de ellos han sido procesados solamente con sospechas, afirmaciones y en algunos casos con testimonios ante la policía dados bajo tortura, dados bajo la coacción. Entonces, muchos de estos testimonios, muchas de estas conexiones no calzan, por lo cual mis patrocinados han tratado, ¿no?, de impugnar mediante este recurso de nulidad, pero no contento con ello, Fiscalía está tratando de subirles la pena a 11 de ellos. Los 19 que plantearon que no estaban de acuerdo, ok, no estoy de acuerdo, pero Fiscalía a 11 de ellos se les está sumando la pena. Y es más, hay 2 de ellos, de estos 11 implicados y patrocinados por la presente, que no reclamaron el fallo. Y aún así Fiscalía les está tratando de subir la pena. Entonces vamos a exponer estos hechos fácticos en los cuales mis patrocinados se argumentan para no afrontar estos cargos de los cuales el Estado peruano les está haciendo cargo. El primero es el señor Libardo Montealegre. Mi patrocinado aduce que la condena no analiza los hechos, pues si bien fue capturado en Chimbote en compañía del señor Cano y el señor Morales, ello no fue para comprobar ni verificar la calidad de ningún tipo de droga, ni calidad ni cantidad. Solamente él estaba acompañando y también él niega haber ser el sindicato de organizar, producir y transportar droga como tantas veces se le menciona. Es más, él no está ni siquiera pronunciado, inscrito, mencionado en los archivos de Divandro, porque él menciona que su nombre recién sale a flote cuando a coacción se le obliga a otros imputados, coimputados de él, para que digan el nombre, para que digan su nombre. Entonces, esta es la defensa de mi primer patrocinado, el señor Montealegre. Por ello reclama él ser declarado inocente, porque menciona que bajo presión policial es que se da todo esto y además que sus coimputados están tratando de inmiscuirlo a él en este proceso para beneficiarse y conseguir algunos beneficios penitenciarios. Mientras tanto, seguimos. El señor Lemos Suárez es sindicado como el químico de toda esta operación. El señor Lemos alega de que él, si bien realizó un viaje con el señor Morales y Cano vía Colombia-Perú, este no ha sido comprobado. Este no ha sido comprobado porque si bien muchos de ellos, de los coimplicados, lo mencionan como que ese viaje se realizó, él menciona que él no viajó con ellos, que este viaje nunca pasó. Él llegó por otros medios a Perú. También mi patrocinado alega haber sido condenado por meras sospechas, ya que hay un cargo de $400,000 americanos que mencionan, pero este mismo carece de validez, ya que esta suma nunca se le incautó, ni por manera bancaria, ¿no? Seguimos con el siguiente químico, supuestamente el señor Acosta Zapata. El señor Acosta Zapata es un señor de 70 años, también de nacionalidad colombiana, al igual que el señor Lemos, y él alega que su condena está dada simplemente porque el señor Jorge Cano Jiménez es el que lo trajo a Perú para supuestamente controlar la calidad de la droga, en apoyo al otro químico, Oscar Lemos. Pero dice que esto no es cierto. No es cierto porque esta no está aprobada ni con fotos, ni con ya intercambios telefónicos, ni con fechas ni pagos. Entonces él está inconforme y de hecho está pidiendo que se indique como inocente. Sigue el señor Pérez Pinedo. Mi patrocinado alega que
confesión sincera no ha tenido ningún tipo de valor, porque él sí admite, digamos, haber comprado insumos químicos a Tuesta Iberico, otro coimputado, pero menciona que esto fue por encargo de otro imputado, Villanueva Burgos, y por el cual recibió $45.000 americanos y un pago de $1.000. Además, menciona que por esta razón, él pide que se le ponga una pena por debajo del mínimo legal. El siguiente es el señor Rodolfo Príncipe Diego. El señor Rodolfo Príncipe Diego simplemente era un chofer. Él simplemente se encargaba de manejar el camión cisterna que venía de Ayacucho a Lima y a veces a Chimbote para poder llevar. Él admite que sí, él admite que él sabía que este no era un negocio legal. Sin embargo, a él se le está sindicando como cómplice primario, cuando él quiere que se le rebaje a cómplice secundario, porque él solamente había realizado 2 viajes y en 2 de ellos lo único que había llevado era querosene y petróleo, y había estado trayendo ya de regreso de Ayacucho a Chimbote y a Lima esta mercancía que nunca le aclaraban qué era. Además, él se aduce que a su copiloto, la señora Juana Chávez Julca, no se le dio la misma pena que a él. Siguiendo, el señor Paredes Ortiz. Él alega que él también se atuvo a la confesión sincera, y esto no ha tomado ningún valor para que sus hechos sean tomados con atenuantes, ¿no? Y él solo pues menciona que lo único que él hacía era transportar la droga desde la vía marítima de Chimbote hacia alta mar, ¿no? Y lo había hecho mediante la empresa Divino Niño Jesús, una empresa para la cual él laboraba. Una empresa totalmente legal, por si acaso. Luego vamos a mencionar al señor Miguel Morales. Y aquí él alega que él no es integrante de esta organización delictiva, pues él solamente laboraba como mecánico. Y él vino aquí al Perú a desarrollar esta labor a pedido del señor Montealegre, porque el señor Montealegre tenía una embarcación que no funcionaba. Esta misma embarcación es la que el señor Morales aduce, él vino a arreglar, puesto que Montealegre le pidió eso y para esto lo trajo desde su natal México, ya que el señor es nacionalidad mexicana. Además menciona que Libardo Montealegre y otros son los que planearon la operación. Él menciona esto, ¿no? Y que le mencionaron que el motor del barco estaba fallando y que por eso necesitaban contratarlo de una manera circunstancial. Y es allí donde él es allanado también en el lugar de los hechos. Finalizando están padre e hijo, el señor Jorge Cano Jiménez, quien es hijo de Marco Cano Jiménez. Ambos han aceptado su pena, la pena dada el 30 de enero del 2007, pero el Ministerio Público no aceptó esto, siendo que a ellos se les señala como principales partes de esta organización, ¿no? Al señor Marco Antonio Cano Jiménez, él sí acepta ser parte de la organización, pero él menciona que él no es un cabecilla y por lo cual no se le debe aplicar el último párrafo del 297, porque con ello pues él estaría condenando a más años. A él ya se le ha condenado a una cierta cantidad de años y él no desea que su pena se eleve, pues él menciona que él simplemente servía como cajero. Es más, a él le decían el cajero, y que incluso él confesó haber estado en su poder cerca de $2 millones con los cuales él manejaba y operaba, incluso daba los sobornos. Él incluso ha colaborado dando los nombres de estos malos elementos de las Fuerzas Aéreas y de la Policía Nacional. Por otro lado está el hijo, el señor Cano Jiménez, quien es hijo de Cano González. Él afirma haber venido a Perú por pedido de su padre para trabajar, y que, a lo contrario que dice Fiscalía, de que él era el encargado de decirle a los químicos cuánta droga producir y qué tipo de droga producir, él simplemente vino a Perú a trabajar y se encargó del transporte. Si bien él sabía de que no eran un negocio lícito totalmente, él nunca se encargó de estas labores como de ver la calidad y el tipo de droga. Él simplemente se encargaba de viajar.
por lo cual él pide que no se le esté sindicando como un coautor, sino a lo máximo como un cómplice primario. Y bueno, señor magistrado, ese sería todo mi alegato por parte de mis patrocinados, los cuales piden que Fiscalía no endurezca sus penas, porque algunos de ellos ya han colaborado bastante con esta investigación, mientras otros han aceptado sus culpas, y aún así Fiscalía está tratando de elevarle el tiempo de pena privativa de la libertad.